Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de la gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios.
Señor está sobre mí, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este domingo tercero del tiempo de Adviento y pues como nada ya se está acercando la fecha en que vamos a conmemorar una vez más, un año más, pero ojalá que no sea nada más un año más. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, aquel año glorioso, el año 1, cuando nuestro Dios se dignó bajar hacia nosotros y acompañarnos en nuestro sufrimiento. Y la iglesia, hermanos, después de que Cristo se fue, siempre lo está esperando. Siempre, siempre. Ya pasaron 2020 años, pero la iglesia lo sigue esperando. Y por eso nos recuerda cada año que hay que esperarlo. Ese es el tiempo de Adviento. Y por eso es que en este tercer domingo, pues, la exhortación de la iglesia es: alégrense, estén felices, no estén acongojados. Esa es la invitación. Escuchen cómo decían las lecturas: me alegro en el Señor con toda el alma. Y como cantaba el salmista: se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Es el cántico de la Santísima Virgen María en el Magníficat. También los que estuvieron despiertos y escucharon la segunda lectura, precisamente también hablaba de eso San Pablo en su carta a los tesalonicenses: hermanos, vivan alegres. Vivan alegres. Esa es la exhortación, hermanos, de este día. Pero nosotros podemos preguntarnos,
en este tiempo tan controvertido, de tanta dificultad, hay motivos para alegrarnos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? Ay, se durmieron. Pero eso ya me da una respuesta, que como que no hay motivo para alegrarse. Fíjense que el cristiano debe vivir alegre. No se trata de un contentamiento pasajero, de los convivios o chupivios, lo que sea que andan por ahí ahorita en estos tiempos. No se trata nada más de un alegrarse un ratito, de un contentamiento, de pasar bueno un rato. No se trata de eso. Se trata de una alegría de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades que todos estamos viviendo y que realmente ha vivido todo el tiempo la gente de todas las generaciones, siempre sabemos de que Cristo nos acompaña a lo largo de nuestra vida, cuando estamos pasando bien, pero también cuando estamos pasando mal. Es más, cuando estamos pasando mal es cuando más nos acompaña. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos lastimosamente materializado la fe. Hemos rebajado al Dios de nuestro Señor Jesucristo en un personaje ahí pues que como fuera de magia, que pues de pronto nos puede solucionar los problemas. Ese es el grande problema. Y esto pues, miren, yo siempre digo, la mitad es inculpable la gente, pero la otra mitad sí es culpable. Ya llevamos alrededor de casi 2 siglos de tristemente reflexión atea, en donde pues diferentes filósofos, escritores, han tergiversado todo el pensamiento humano, lo han formateado prácticamente, o han implantado pues duda en nuestra cabeza. Por ejemplo, el famoso Immanuel Kant con su pensamiento de la duda metódica. Hoy los jóvenes a mí me impresionan porque están entre sí y entre no. Me caso, no me caso, tengo novio, no tengo novia, voy a este trabajo, no hago o no, y hago esto o no. Esa duda que nosotros tenemos hoy no es duda propia, eso lo han implantado. Y después lo desarrollaron otros filósofos y otros escritores, ¿verdad? Uno de los más resaltados es el famoso Federico Nietzsche, y también después Marx, y los existencialistas del siglo pasado, Kierkegaard, bueno, tantos escritores por ahí que nos han sumergido en una duda, en un mundo de ateísmo, y a la hora de la verdad, como dice un autor que en estos días estoy leyendo, un teólogo, don Olegario González de Cardedal, el Dios de nuestro Señor Jesucristo ha venido a ser como un personaje más en la historia, y a la hora de la verdad parece que no creemos en ese Dios que bajó a nosotros, que nos hizo unas promesas de estar con nosotros. Y como digo, el problema de nosotros es lo que decía San Juan Bautista el día de hoy: en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Este es el grave problema de por qué no tenemos nosotros como motivos para alegrarnos. Ciertamente, pues estamos pasando mal, ¿no? Que no podemos venir a misa, que tantas restricciones, que no se quite la mascarilla y todo eso. Hay un montón de cosas que no son iguales como quisiéramos que fueran. Sin embargo, el cristiano, hermanos, su alegría, como decía anteriormente, no es de carácter material. No es nada más pues una dosis de morfina o de no sé qué químicos que brotan en nuestro cuerpo, nada más en un momento eufórico. No se trata de eso. Se trata de una alegría. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a nuestras vidas, está con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que alegrarnos, tomarle palabra a las escrituras o a los escritos de hoy, a las lecturas de hoy. La primera lectura estaba tomada de Isaías capítulo 61, en donde decía: me alegro en el Señor con toda el alma, me lleno de júbilo. ¿Por qué decía eso? Anteriormente había dicho: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Se trata de la alegría porque el Mesías, el Cristo, el Dios con nosotros, el Emmanuel, como dice también Isaías número 7, está con nosotros, ha venido, es el Dios con nosotros.
Por eso es que también la exhortación de San Pablo es: no entristezcan, no impidan en ustedes la acción del Espíritu. Cuando uno se llena nada más de pesimismo por la realidad social, material, etcétera, entonces uno impide esa acción del Espíritu que, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, es gozo. Entonces, hermanos, pues tomémosle palabra a las Escrituras de hoy. Ahora bien, ya dije, pues por una parte, en qué consiste lastimosamente nuestro pensamiento y nuestra tristeza y nuestras frustraciones. Por una parte ha sido implantada en nosotros, pero hay otro motivo por el cual no podemos como alegrarnos, ¿no? Y se trata de que no nos hemos encontrado con Cristo. Ese es uno de los grandes problemas. La lectura de hoy nos habla de un encuentro también con el Mesías. Ojalá que nos encontremos nosotros. Y por consiguiente, cuando uno se encuentra con alguien, hay alegría, hay felicidad, hay gozo. Vea, le pongo ejemplo para que se entienda como muy bien. ¿Verdad que cuando uno ama a las personas, háblese de la mamá, el papá, la familia, ¿verdad? Los hermanos, un tío, una sobrina, qué sé yo, los abuelitos, o los amigos, hay veces que nuestro mundo está como volteado para afuera, y las jóvenes y los jóvenes a veces como que queremos más a las amigas, a las amiguis, como dicen, ¿va? Y a los cuates allá afuera. Cuando uno se encuentra con esas personas que uno ama, pero en el recto amor, ¿verdad? En el recto amor. ¿Acaso no es cierto de que uno está contento? Por ejemplo, en la noche del 24, cuando la gente hace sus fogatas afuera, y entonces llegan los cuates, como se dice vulgarmente, y pasamos horas y horas y horas platicando. No digamos si es un novio o la novia, ¿no? Uy, eso qué sabroso estar platicando ahí, pues toda la noche, ¿no? Platicar y platicar y platicar, un montón de bobadas, pero platicamos. ¿Verdad que es sabroso? Cuando uno se encuentra con esa gente que uno ama, un encuentro produce mucha alegría, y eso por ponerlo en un plano puramente humano. Si vamos al plano desde la fe, ¿cuánto gozo da haberse encontrado con Cristo? Y si estamos tristes, hermanos, es porque en el fondo no hemos encontrado a Cristo. Cuando uno se topa con Jesucristo, entonces uno puede ser lo que Juan dijo hoy que es. Él dijo: yo no soy la luz, sino testigo de la luz. A mí me da como mucho pesar, como dicen en otros países, me da mucho pesar de los católicos que somos muy amargados. No tenemos como entusiasmo para hablar de Cristo a la gente que nos rodea. Háblese de familia o nuestro entorno social en el trabajo o estudio. No tenemos como suficientes pantalones para hablar, y las mujeres no tienen como suficientes cortes para poder hablar de Cristo en ese su entorno social. ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla: porque no nos hemos topado con el amor, no nos hemos topado con la luz, como dice hoy San Juan. Por eso, en ese sentido, me da como cierta envidia los hermanos protestantes. Y no me digan que no. Vea, estoy seguro que muchos de los que están acá tienen familia protestante. ¿Verdad que cuando un hermano nuestro, una prima, o el papá o la mamá o un hermano se va para la iglesia protestante, verdad que inmediatamente empieza a persuadir a usted: mamá, tire ese cuadro, esa es idolatría? Le empieza a decir a usted, y usted, ay, y se queda así. ¿Por qué ellos tienen valor para hablar de Cristo desde su fe y el católico no? ¿Por qué? Y nosotros, y eso que tenemos a Cristo vivo y presente en la hostia consagrada. Ellos solo tienen la palabra, sin embargo tienen entusiasmo. Nos falta el encuentro con Jesucristo. Por eso no podemos como ser testigos de Cristo. Nos da como vergüenza, no hablamos de Cristo. No nos da vergüenza poner las canciones de Chente Fernández ahorita en los convivios, las canciones de Bronco, las canciones de Los Temerarios, qué sé yo, del Buki. No nos da vergüenza ponerlo en altavoces en nuestros negocios. En cambio, vea los negocios protestantes. Ahí están pues con su música y su bocinota también, ahí están poniendo al Rabito y al Jesús Tadeo Romero y todo eso.
Es más, el católico sí pone música protestante. ¿Por qué nos da vergüenza? La respuesta, como ya lo dije, es bien sencilla. No nos hemos encontrado con Cristo. Y es por eso que es como triste a veces venir a misa. Qué pereza venir a misa, sentarse en la banca y calentar la banca, como dicen en las comunidades. Entonces, qué pereza hacer unas cosas, ¿verdad? Qué pereza levantarse temprano para ir. Qué pereza ir a rezar el Santo Rosario. Qué pereza. Porque no hemos descubierto en el fondo quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? En medio de ustedes está uno, dice San Juan, a quien no conocen. Y como no lo conocemos, no nos hemos topado con Él. Por eso, hermanos, los exhortamos entonces desde la fe de la Iglesia a alegrarse, a encontrarse con Cristo. Por favor, no practique su fe nada más con unos ritos vacíos, venir a la iglesia nada más, participar en misa nada más así secamente. No, sino que en la misa uno se encuentra con el amor, con Cristo. Por eso es muy hermoso escuchar el testimonio de aquellos conversos. Escuche usted, por ejemplo, al famoso científico, neurólogo Ricardo Castañón. Escúchelo, ahí está en YouTube. Búsquelo, Ricardo Castañón. Busque también al converso ex protestante, ministro, pastor protestante, Fernando Casanova. Escuche cómo habla. Es muy interesante. En cambio, nosotros, como hemos crecido desde chiquitillos en la fe, muchas veces no sabemos la maravilla en donde estamos y por eso no reconocemos al Señor que camina en nuestra vida. Le voy a plantear algunas cosas en las que no reconocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el mal concepto de Dios. Como ya dije anteriormente, y por estos filósofos que hemos mencionado, nuestra fe es material y por eso es que nos sentimos decepcionados de Dios. Yo me canso de escucharlo como sacerdote en la confesión, pues en la dirección espiritual o en los consejos que la gente pide. Padre, yo siento que Dios no me oye. Padre, yo siento que Dios no me escucha. Padre, yo siento que Dios no existe. ¿Y por qué? Le pregunto, yo siempre me pregunto, ¿y por qué cree usted eso? Padre, bueno, porque mire, mi negocio se cayó, porque mi mamá se murió, porque mi abuelita se murió, porque yo me enfermé, porque el negocio no abunda. Oiga, ¿de dónde ha sacado usted eso que Cristo prometió eso? Cristo en ninguna parte ha prometido de que nos va a ir bien, en ninguna parte. Nunca ha dicho eso. Es más, ha dicho lo contrario. ¿Recuerda usted cuando un joven le preguntó al Señor, le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas? ¿Cómo le respondió el Señor? Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso significa dos cosas. Yo no tengo esposa donde apoyarme, dice Jesucristo. Y lo otro significa también lo material. No tengo dónde reclinar la cabeza, pues no tiene un lugar, no tiene dinero. Yo no tengo pisto para darte. Y nosotros muchas veces pedimos prosperidad material. Esa es una forma de materialismo en nuestra fe. ¿De dónde hemos sacado de que Cristo nos prometió que nos va a sanar? Pero Padre, en la Biblia está. Sí, pero es que Cristo sanó a algunos, no sanó a todos. Vea usted el pasaje de Juan en la piscina de Siloé. O me parece que era la piscina de Betsaida. ¿Cómo están aquí los nombres? Dice que había una multitud de enfermos ahí, paralíticos, cojos, ciegos y todo el montón de enfermos. ¿A cuántos sanó Cristo? A uno. No quitó la lepra, no quitó la enfermedad. La enfermedad va a continuar. Las enfermedades continuarán. Epidemias, pandemias, todo tipo de cosas van a continuar. Y uno se decepciona de Dios porque no sanó a mi mamá y se murió. Cristo no prometió que no nos íbamos a morir, físicamente hablando. No nos prometió eso Jesucristo por ninguna parte. Pero uno se siente decepcionado de Dios por eso. Ven, no conocemos a Cristo. ¿Quieren saber qué sí prometió Jesucristo? Saco las palabras de Pedro. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y entonces viene el Señor y le dice lo siguiente: en este mundo les prometo el 100 por 1 en hermanos, en hermanas, en padres, en madres, con persecuciones. Es decir, vamos a tener pues mucha gente a la par nuestra, que nos va a dar cariño, que nos va a acompañar y todo eso, pero también con persecuciones. Y la promesa bella que está también en Mateo 28:20, en donde dice Jesucristo:
yo estaré con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. ¿En dónde dice Jesucristo que nos va a ir bien? En ninguna parte. En ninguna parte. Es más, Cristo nos prometió cruz. Cruz nos prometió. Eso fue lo que nos prometió. No nos prometió que nos iba a ir bien, para que la gente se sienta decepcionada de Dios. Pero a lo que vamos que es, usted pregúntese, si yo me siento decepcionado de Dios, en el fondo es porque no lo conozco. En medio de ustedes hay uno quien ustedes no conocen. Y como no lo conocen, entonces no lo aman. Y como no lo aman, entonces no pueden ser testigos de Él. Ahí viene entonces, como quien dice, la pasividad de nosotros los cristianos católicos. Por eso, hermanos, yo les exhorto, junto con la iglesia, a alegrarse en esta Navidad, que no sea una Navidad más que ya viene, sino que sea una Navidad en la que realmente se encuentren con Jesucristo. Realmente. Y para encontrarse con Jesucristo, hermanos, fíjense que hace falta un detalle. Nos hace falta mucha humildad, porque nosotros como cristianos, lastimosamente, o como seres humanos normales, nos hemos endiosado. Y esa es una razón fundamental por lo cual nuestros ojos están como ciegos y no podemos ver en dónde está Jesucristo. Escuche cómo decía San Agustín en su sermón 293. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya del comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Suprime la palabra, ¿y qué es la voz? Donde falta la idea no hay más que un sonido. La voz sin la palabra entra en el oído, pero no entra en el corazón. Observemos el desarrollo interior de nuestras ideas. Mientras reflexiono sobre lo que voy a decir, la palabra está dentro de mí, pero no quiero hablar, pero si quiero hablar contigo, busco el modo de hacer llegar a tu corazón lo que ya está en mi pensamiento, en mi corazón. Al buscar cómo hacerla llegar a ti, cómo introducir en tu corazón esta palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a tu espíritu la inteligencia de una idea mía, y cuando el sonido vocal te ha llevado a la comprensión de la idea, se desvanece y pasa, pero la idea que transmitió permanece en ti sin haber dejado de estar en mí. Y una vez que el sonido ha servido como puente en la palabra desde mi espíritu al tuyo, ¿no parece decir es preciso que él crezca y que yo disminuya? Y una vez que se ha cumplido su oficio y desaparece, ¿no es como si dijera, mi alegría ahora rebasa todo límite? Apoderémonos de la palabra, hagámosle caso, entrar en lo más íntimo de nuestro corazón, no dejemos que se esfume. Y escuche esto a continuación, dice, ¿quieres ver cómo la voz pasa y la divinidad de la palabra permanece? ¿Dónde está ahora el bautismo de Juan? Él cumplió su oficio y desapareció, pero el bautismo de Cristo permanece. Todos creemos en Cristo y esperamos en Él, de Él la salvación. Esto es lo que dijo la voz. Y ahora es difícil discernir entre la palabra y la voz. Los hombres creyeron que Juan era el Cristo. Tomaron a la voz por la palabra, pero Juan se reconoció como la voz para no usurparle los derechos a la palabra. Es lo que significa, no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Dijo, no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Y él respondió, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. La voz del que clama en el desierto, la voz del que rompe el silencio. Preparen el camino del Señor, como si dijera, soy la voz cuyo sonido no hace sino introducir la palabra en el corazón. Pero si no le preguntaron el camino, la palabra no vendría donde yo quiero que ella entre. Juan, él se descubrió la voz nada más, no la palabra. Eso significa que Juan era muy humilde y por eso es que él se topa no con su primo, porque recuerden que eran primos, sino se topa con el Dios que está en su primo, en su familiar. Nosotros también si nos atrevemos a ser humildes, si nosotros no estamos endioseándonos nosotros mismos, si uno no piensa en uno mismo, porque todo el tiempo uno piensa en uno mismo, si uno piensa en el otro en lugar de uno, es cuando nos vamos a encontrar con Cristo.
Pero la mayoría de veces nosotros somos muy soberbios, nosotros nos hemos endiosado, como diría el Padre Santiago Martín para la predicación de hoy. Nosotros nos hemos endiosado y esa es la razón de por qué no nos encontramos con Cristo, con la luz. Entonces, hermanos, los exhortamos a alegrarse, porque Cristo está con nosotros, camina con nosotros, Dios no está lejos. Miren, una razón más de la alegría, y con esto una razón más de la tristeza que tenemos hoy, y con eso ya termino, es que nos sentimos demasiado solos. Demasiado solos nos sentimos, por eso la gente hoy está haciendo cosas raras. La semana pasada apareció una noticia, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, pero hace poquito, que los chinos enviaron una nave a la luna para traer unas piedras lunares. La NASA o los estadounidenses encontraron agua en la luna, dice mucha agua, y como ya hay agua, entonces es posible que puedan hacer una base en la luna. ¿Para qué? Para explorar otros planetas, para explorar a ver si de pronto estamos solos en el universo, o de pronto hay alguien más en nuestra Vía Láctea, o de pronto también hay en nuestra vecina, la Vía Láctea de Andrómeda, de pronto también hay allí algunos seres vivos. Y esta semana que acaba de terminar, el día de ayer, apareció, dicen ahí las noticias, una especie de una cosa por ahí que apareció en Colombia, de un artefacto que apareció por allí, y entonces ya sacan pues, ¿cómo se dice? Las teorías, de pronto son alienígenas, y aparecieron un montón de fotos ahí, como posiblemente que sean los alienígenas, ¿no? La gente anda buscando gente por allá afuera a ver si de pronto estamos solos en el universo. Dios se ha venido a vivir con nosotros y uno no lo descubre, y uno cree que está solo. Esa es la razón de por qué tenemos tristeza en el corazón, porque pensamos que estamos solos, que nadie nos acompaña, y Cristo vino a acompañarnos en nuestro dolor. Por eso Él se atrevió a sufrir también. Tenemos vacíos en el corazón. Dicho técnicamente se dice vacíos existenciales. Vacíos existenciales tan profundos hasta el borde del abismo. La gente se quiere morir. Y no estamos solos. Estamos acompañados por nuestro Señor. No hay motivo de estar felices. No hay motivo de estar tristes, sino muchos motivos para estar felices. Porque Dios nos acompaña. No importa. Por eso es que escuchen las palabras como dice, con eso termino, Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Pues ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? La frustración, la tristeza, el hambre, la guerra, la espada. Con Cristo somos más que vencedores. Por eso terminemos nuestra predicación con lo que dice San Pablo. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús, que estén alegres. Estén alegres. No importa si de pronto no hay aguinaldo o no hay, no sé, ¿verdad? No es que no sea importante eso, pero eso no va a ser el motivo de nuestra alegría o nuestra tristeza. El motivo de nuestra alegría es Cristo el Señor, que habita en nosotros, está con nosotros, nos acompaña todos los días de nuestra vida, jamás nos ha abandonado. Tenemos que verlo, tenemos que atrevernos a ser testigos, como Juan, testigos de la luz.